Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a este espacio dedicado a las recetas tradicionales mexicanas. Aunque como pueden ver, hoy no vamos a cocinar, me traje todas mis hierbas de olor a la mesa para hablarles de ellas, para platicarles lo que yo he aprendido sobre sus cuidados. Algunas de ellas ya tienen sus años conmigo, así es que pues con mucho gusto voy a compartir con ustedes para que se animen y tengan sus propias hierbas de olor, para que cocinen con ellas y sus platillos les salgan deliciosos. Así que comenzamos. Y bueno amigos, yo aquí tengo 11 hierbas de olor y bueno, aquí podemos aclarar que se puede decir tanto hierbas como hierbas. Aquí en México es muy común que se les llame hierbas, así les decían mis abuelas, entonces las dos formas son correctas. Miren, tengo lavanda, romero, tomillo, mejorana, orégano, menta, hierbabuena, cilantro, albahaca, ruda y citronela. Estas hermosas plantas, algunas tienen poquito conmigo, otras ya tienen años, otras yo las había tenido en tierra, pero me he estado cambiando de casa, entonces al final decidí tenerlas definitivamente en maceta, y también por esta razón es que en este video me voy a enfocar en lo que es estas hierbas de olor en maceta, que es muy recomendable para las personas que estén en mi mismo caso, que están cambiando de casa, o también para las personas que tienen poco espacio, que no tienen un jardín con tierra. Voy a hablarles de cada una específicamente, pero primero voy a darles algunos tips, algunos consejos que aplican para todas las hierbas de olor en general o incluso todas las plantas, las flores. En primer lugar, si ustedes compran las hierbas de olor en un vivero, es muy común, y a mí me pasó y me lo han platicado, me lo han dejado saber en algunos comentarios que me han mandado en mis redes sociales, que cuando las compran en vivero y las llevan a la casa se les muere, que no les duran ni una semana. Bueno, yo creo que esto sucede porque estas plantas muchas veces están en viveros bajo una malla sombra. Son viveros donde no les pega a estas plantas el sol directo, además que hay todo un ecosistema ahí lleno de humedad porque están todas apretaditas, llenas con otras plantas, y al momento de nosotros sacarlas de ahí y llevarlas a la casa, cambiamos totalmente ese ecosistema en el que estaban cuidaditas y abrazadas. También pasa que le preguntamos al propietario del vivero cómo debemos de cuidar cierta planta y nos dice que tiene que estar bajo el sol directo, que es lo que pasa comúnmente con la mayoría de las hierbas de olor. Entre más sol tengan sobre ellas, más intenso va a ser su aroma. Entonces, ¿qué pasa? Sacamos esa planta de este ecosistema que les comento, de este espacio de humedad, de sombra, la estamos exponiendo a un cambio muy brusco de ambiente. Entonces ahora lo que yo hago y me ha funcionado es que al llegar del vivero no las trasplanto luego para que la planta no sufra, no, lo que hago es dejarla bajo sombra por una semana más o menos, o incluso hago esto, la dejo unos 3-4 días bajo sombra, luego la muevo a media sombra para que al cabo de una semana ahora sí la pase a su casita, su maceta con tierra, y la sitúe en el lugar donde va a estar definitivamente. Aún así pasa un tiempo en el que está triste, en el tiempo en el que sus raíces están tratando de adaptar. Puede pasar 1 o 2 semanas donde pensemos que va a morir, pero estas plantas, las hierbas de olor, son bien resistentes. A mí me encanta porque si nosotros ponemos atención, si investigamos, si las cuidamos, ellas nos dan tiempo de que aprendamos para cuidarlas, o sea que nos aguantan. Luego, otro error muy común es el exceso de riego. Y miren que a mí me pasó muchísimo. Tenemos una obsesión por regar las plantas.
y no todas necesitan un riego constante, no todas necesitan riegos todos los días. Hay mucha información ahora en libros, en internet, en videos en YouTube, como el que estoy haciendo yo en este momento. Y estos videos, estos libros son muy buenos para guiarnos, para que conozcamos cuál es la característica de la planta. Incluso es bueno saber de qué lugar del mundo proviene para tratar de similar el lugar de donde son originarias, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que tampoco debemos seguir al pie de la letra lo que nos digan en los libros, porque imagínense que nos digan que la mejorana necesita regarse 1 o 2 veces por semana. Entonces nosotros vamos y la regamos 1 o 2 veces por semana, pues quizá no funcione, amigos, porque lo que nosotros tenemos que hacer es estar todo el tiempo revisando la tierra, viendo cómo están sus hojas. Y también muy importante, hay que tomar en cuenta la estación del año en la que estamos. No va a ser lo mismo, no va a ser el mismo riego en primavera que en otoño o en verano que en invierno. Por ejemplo, en verano casi no se riegan porque llueve mucho. Entonces, no tendría caso seguir esta regla de regarlas 2 veces por semana, si es que ya está lloviendo. Y hablando del clima, una ventaja que podemos tener cuando tenemos nuestras plantas en maceta es que las podemos mover de lugar. En algunos libros que he leído veo que aconsejan que las hierbas de olor estén pegadas a una pared. Esto para protegerlas del frío, de las corrientes de viento. Pero yo me he dado cuenta que funciona maravillosamente cuando estamos en otoño o en invierno o cuando estamos en febrero, cuando está haciendo mucho viento. Pero cuando se acerca el verano y el sol es muy intenso, veo que la pared se calienta mucho y por lo tanto calienta mucho la tierra de las plantas, de estas hierbas de olor, y noto que se me empiezan a poner tristes, que se empiezan a secar, sus hojas se empiezan a poner de un tono menos intenso. Entonces lo que yo hago es que las retiro un poco de la pared y miren, en 2 semanas se recuperan y se ponen bien bonitas. Luego, cuando empieza a hacer frío, pues nuevamente las acerco a la pared y también igual me aguantan todo el invierno. Y miren que aquí en Zacatecas el invierno es a veces muy intenso. Yo les aconsejo que una vez que conozcan las necesidades de cada planta, entonces sitúen a las parecidas juntas. Y esto es especialmente importante si es que lo vamos a hacer en tierra y no en maceta. Por ejemplo, sería muy mala idea sembrar lavanda junto con hierbabuena. La hierbabuena requiere un riego de todos los días. En cambio, la lavanda necesita menos. Esta puede sobrevivir en tierra si nosotros digamos que en primavera la regamos 1 vez cada 3 semanas y le va perfecto. En cambio, la hierbabuena, con un día que no la reguemos, ya se está empezando a marchitar. Entonces, siempre hay que situar a las que tengan parentesco y de esta forma vamos a tener nuestro jardín muy bonito. Otra cosa, se podría dividir en 2 grandes grupos a las plantas, a las hierbas de olor. Estas son las perennes y las anuales. Las perennes son aquellas que nos duran muchos años y que se mantienen a pesar de las estaciones. Las anuales no son así. Esas, como su nombre dice, nada más duran 1 año, florecen y mueren. Sin embargo, dejan sus semillas para seguirse reproduciendo. Este es el caso, por ejemplo, de esta albahaca que tengo yo aquí. Si pueden ver, está todo apretadito. Yo no la sembré. El año pasado tenía aquí una tomatera, tenía mi albahaca también. Llegando el otoño, yo la retiré, dejé que se secaran las flores, guardé sus semillas y estaba pensando sembrarlas entrando en la primavera. Pero ¿qué creen? Ella me ganó, ella anticipadamente, sin que yo me diera cuenta, que es la naturaleza de las plantas, no los necesitan tanto como nosotros creemos, tiró sus semillas para permanecer.
Estas semillas quedaron guardadas todo el tiempo de frío y nada más que empezó a cambiar el clima, que empezó a hacer calorcito, bueno, pues brotaron por su cuenta. Entonces, aunque esas plantas mueran cada año, si tienen las condiciones adecuadas, si guardamos las semillas, podemos tenerlas también por mucho tiempo. Esto es importante saberlo porque también me han dejado algunos mensajes diciéndome que por qué su cilantro se les muere o por qué la albahaca se les muere, porque no les dura mucho tiempo. Y es por eso, ustedes no hicieron nada malo, lo que pasa es que es simplemente la naturaleza de la planta. Bueno, ahora sí voy a pasar a comentarles, a platicarles sobre las características y los usos de estas hierbas de olor. La mayoría de estas, si no es que todas, son muy conocidas y más de la mitad bien utilizadas en la cocina tradicional mexicana. Bueno amigos, aquí tengo hierbabuena y menta que se parecen mucho. Esta hierbabuena la acabo de sembrar hace poquito porque en la otra casa tenía una muy grande pero estaba sobre tierra y al momento de cambiarme pues se tuvo que quedar ahí. Esta hierbabuena y la menta, como les decía hace rato, necesitan un riego todos los días, sobre todo cuando está haciendo mucho sol. Estas pueden estar sobre el sol o a media sombra. La verdad es que a mí me gusta ponerlas al sol porque de esta forma tienen un aroma más intenso. Esto también porque estoy al pendiente y las estoy regando constantemente. Y en el caso de que a lo mejor ustedes por alguna razón no puedan regarlas todos los días, lo mejor es ponerlas a media sombra. Pero también les digo, es cuestión de estarlas observando. Lo que tienen estas también es que yo les recomiendo que las siembren en maceta, amigos, porque podrían ser como una plaga muy aromática, pero termina siendo como una plaga porque se extiende bastante. Entonces, si ustedes las siembran junto con otra planta, las va a invadir. Cuando las tenemos en maceta, pues nos ayuda mucho a controlarlas. Estas se utilizan para platillos tradicionales mexicanos, sobre todo la hierbabuena. Se utiliza fresca, en pacholas, se pone en los caldos de pollo, en algunas salsas como la salsa verde cruda. También es muy recurrida por las abuelas, por las mamás, para hacer tés, para hacer infusiones cuando se tiene dolor de estómago, también cuando hay mal aliento, o también se puede hacer un agua fresca. Bueno, otras tres que se parecen mucho en cuanto a sus necesidades son la mejorana, el orégano y la ruda. Son plantas que no toleran los encharcamientos, que no requieren un riego constante como si la menta o la hierbabuena, pero tampoco les gusta ser olvidadas. Si ven, la mejorana y el orégano se parecen mucho físicamente. Las podemos distinguir por su aroma y también porque el orégano tiene hojas un poco más grandes y más abiertas. Las podemos encontrar en la cocina tradicional mexicana, tanto frescas como secas. Por ejemplo, el orégano, amigos, pues se usa mucho seco con el pozole, también con el menudo. Son unos clásicos donde no se pueden comer esos platillos si es que no tenemos orégano seco. También se utiliza para preparar adobos. De hecho, una combinación que muy comúnmente van a encontrar va a ser va a ser tomillo y mejorana. Y a veces se le une también el orégano. Estas también viven mejor bajo el sol directo. Ahora, la ruda. Esta planta con un color tan bonito como queriendo parecer azul, tiene un aroma muy fuerte. Yo creo que es de esas plantas que son o muy gustadas o muy despreciadas por su aroma tan intenso. Yo creo que es cuestión de irnos acostumbrando porque cuando yo la conseguí hace algún tiempo también me parecía demasiado fuerte y me abrumaba, pero con el tiempo aprendí a creerla
Esta también es muy utilizada en la cocina mexicana. Por ahí me comentaban que algunas abuelas le ponían ruda a el chocolate en agua, o también se utiliza para cuando se come la moronga. Yo supongo que es para contrastar este sabor tan intenso, porque pues la ruda tiene un sabor muy herbal, entonces lo hace más sabroso. También en cuanto a remedios caseros, se utiliza para los dolores menstruales. Se pone un poquito de esto en una infusión o en un té y van muy bien. Eso sí, hay que tomarse con medida, con cuidado, porque si es muy fuerte puede ser contraproducente. De hecho, pues se utilizaba también hace unos años como planta abortiva, y creo que también es por eso que ha sido un poco despreciada estos últimos años, porque pareciera como si a muchas personas le tuvieran miedo, como si fuera una planta mala. Pero en realidad recuerden, todo es veneno, nada es veneno, todo depende de la cantidad que utilicemos. Ahora nos pasamos con el cilantro y la albahaca, que también requieren humedad, aunque yo siento que de todas formas aguantan un poquito más que estas dos amigas que tengo por acá. El cilantro lo acabo de sembrar hace poquito, pues el cilantro muy apreciado en México. Es una hierba que en otros lugares quizá no es tan apreciada como aquí. Suelen decir que tiene un sabor jabonoso, que no les gusta, pero aquí en México estamos tan acostumbrados a su sabor que simplemente no nos imaginamos una salsa verde sin ella, unos tacos sin ella, y pues es indispensable. Esta, cuando empieza a crecer, es buena idea que esté bajo media sombra. Y el cilantro, fíjense, puede crecer también en un clima un poquito más frío. La albahaca quizá no es tan utilizada en la cocina tradicional mexicana, pero es una hierba que creo que todos deberíamos de tener. Esta albahaca de hoja ancha es una delicia, amigos, para sus salsas de tomates. Y lo que sí les puedo decir es que esta, entre más sol tenga, más aromática va a ser. Entonces les recomiendo que la pongan bajo el sol, y si ustedes tienen tomateras, que pongan a la albahaca y a estas tomateras juntas, porque es una buena asociación. Va a dar mejor sabor. Aparte que nos va a ayudar a mantener lejos a algunas plagas por su aroma tan intenso. Y bueno, hablando de plagas, yo creo que la estrella para mantener alejadas a las plagas es la citronela, amigos. Esta maravillosa planta que tiene un sabor, como un olor, y un sabor también, claro, si lo hacemos en té, como a limonada. Esta a mí me gusta regarla como unas 3 veces por semana, quizá un poquito más de lo que regaría la ruda. Con esta se pueden preparar infusiones o aceites para ponerlo sobre nuestro cuerpo, y así mantener alejados a los mosquitos, sobre todo en este tiempo de verano donde hay tantos zancudos. Bueno, esta la podemos poner junto a una ventana y le va muy bien. Y pues igual que las demás, requiere sol directo. Bueno, hablando de sol directo y hablando también de estas plantas que alejan a las plagas, tenemos a la lavanda. Si ustedes tienen tiempo conmigo, seguramente habrán visto en algunos videos el jardín que yo tenía antes, o si me siguen en Instagram, tenía yo una lavanda muy grande, preciosa, y me gustaba mostrarles porque no había día y no había momento donde no tuviera abejas rondando. La lavanda ahorita no tiene ninguna flor, pero da una flor morada muy bonita y que es muy suculenta para las abejas. Esto es bien importante si es que ustedes van a sembrar. Es buena idea que tengan su lavanda cerca, porque de esta forma van a atraer a los polinizadores, a estas abejas, que después de engolosinarse
con la deliciosa flor de la lavanda van a ir a polinizar su huerto. Entonces es muy buena idea. Y bueno, a mí me gusta siempre tener a la lavanda junto con el romero y el tomillo. ¿Por qué? Bueno, pues porque requieren un riego muy parecido. No les gustan los encharcamientos y no les gusta la humedad. Si las regamos en primavera una vez por semana o una vez cada 15 días, les va muy bien. Lo que tenemos que hacer es regarlas cuando ya esté seca la tierra. Cuando nosotros movamos y sintamos que ya no hay nada de humedad, entonces se llegó el momento de regar. Incluso por ahí dicen que entre menos las chiquien a estas tres plantas, mejor. No les gusta que estés echándoles agua cada rato. El romero es muy utilizado para preparaciones con cordero o preparaciones con carnes muy fuertes. Yo, por ejemplo, lo utilizo para el pastel de carne. Yo creo que de todas las hierbas de olor que tengo por aquí, definitivamente la citronela y el romero son los más escandalosos. Y yo creo que el romero incluso les gana a todas, porque simplemente con pasar y rozar tu ropa con él, o simplemente con que el viento pase, desprende todos sus aromas, y la verdad es que yo creo que es un infaltable en las casas. No es tan utilizado en la cocina tradicional mexicana, pero el tomillo sí. El tomillo se requiere mucho y, como les decía, pues siempre va acompañado de la mejorana. Y pues es una planta que tampoco puede faltar en sus casas. Y bueno, en cuanto a la hora de riego, un consejo que me da mi mamá y lo que dice que le decía a mi abuelita es que deben de regarse antes de que les pegue el sol de la mañana. O sea, es lo primero que hay que hacer, levantarse a regar las plantas, y definitivamente lo mejor es hacerlo en la mañana. Porque cuando regamos las plantas en la mañana y sobre todo, les digo, antes de que les dé el sol, entonces las raíces, la planta va a absorber el agua que necesita. Conforme vaya pasando el día, esa agua de sobra que las plantas ya no necesitan, que se quedó en la tierra, se va a ir evaporando poco a poco con el calor, con el sol, de forma que cuando llegue en la noche ya no estén encharcadas. Esto nos ayuda especialmente para evitar enfermedades en las raíces, porque muchas veces se nos pudren las raíces por ese exceso de agua. Otra cosa también, es normal en invierno con nuestras plantas que van a seguir con nosotros, estas plantas perennes, que se pongan un poco tristes, apagadas. Es su tiempo de descanso y por lo tanto también hay que espaciar el riego. No hay que regarlas constantemente como haríamos en primavera, cuando haríamos en verano, que tienen agua de forma natural con la lluvia. Y bueno, las plantas, para que estén bonitas, requieren buena tierra. Yo me acuerdo que mi mamá, mis abuelas, cada año o 2 veces por año iban a juntar tierra. Era una tierra muy negra que estaba bajo los pinos, bajo los robles. Lo que hago yo hoy, que no vivo por allá en el pueblo y que aquí no tengo dónde ir a conseguir este tipo de tierra, pues la compro algunas bolsas de tierra y lo que hago es rellenar cada año mis macetas. Esta tierra que acabo de poner está llena de nutrientes, porque no podemos esperar sembrar nuestra maceta y querer que sobrevivan con esa tierra por años y años. Son muy aguantonas, pero para que estén bonitas, pues hay que chiquearlas y hay que alimentarlas. Ahorita también se encuentran opciones como el humus de lombriz, productos. Yo sí les recomiendo que entre menos químicos, mejor, porque recuerden que alrededor van a andar las abejitas, van a andar los polinizadores, entonces lo mejor es cuidarlos. Y bueno, amigos, yo creo que ya les platiqué todo lo que he aprendido, todo lo que sé sobre estas hermosas hierbas de olor.
Me encanta tener flores, me encanta sembrar hortaliza, pero lo que más disfruto definitivamente son estas hermosas hierbas de olor que me permiten cocinar delicioso, que me relajan con su aroma, que me alegran la vista con sus hermosas formas, todas tan peculiares, tan diferentes, tan especiales. Amigos, espero que en los comentarios puedan platicarme cuáles hierbas de olor tienen en sus casas, cómo las cuidan, qué preparan con cada una de ellas. Es bien bonito leer sus comentarios y saber que estamos interactuando todos juntos. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook y también en Instagram como Brisa Colibrí. Entonces, bueno, allá los espero. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo a México desde sus recetas. Hoy conocimos México desde sus hierbas. Adiós.